Bueno, hermanos, yo recibí las preguntas y traté de agruparlas según los temas o según la relación de las preguntas. Hay algunas que se relacionan a los temas que se han tratado en el campamento, al suicidio, a la conciencia, y hay otras que se relacionan con temas de la iglesia, del hogar, temas, diferentes aspectos de las relaciones de pareja. Entonces vamos a ir tratando de contestarlas según los temas, ¿sí? Voy a tomar primero las del campamento y luego las otras temáticas, ¿sí? Entonces quiero comenzar con las del suicidio. Algunas preguntas que hacen los hermanos. Por ejemplo, esta. ¿Por qué se cataloga como suicidio el de Sansón si le pidió ayuda a Dios y él pidió para poder vengarse de sus enemigos? Yo creo que si lo miramos directamente en la Biblia, y si miramos la misma definición que dimos de suicidio en la presentación, fue una decisión libre, o sea, con toda la conciencia, con todo el conocimiento de lo que iba a repercutir al que él movilizara esas columnas, y pues que además de que iban a morir muchísimos filisteos, él también iba a morir. Entonces de esa manera queda catalogado como un suicidio. Él pidió la ayuda del Señor, es porque en ese momento, si ustedes recuerdan, el cabello había sido cortado y apenas estaba creciendo, entonces no tenía la fuerza que el Señor le había dado. Se acabó, se apagó. Sí. La fuerza no la tenía en ese momento y pidió la asistencia del Señor para poder, digamos, hacer ese portento, y finalmente pues terminó con su propia vida, ¿no? Entonces decía que él le pide la ayuda del Señor. No es el Señor el que se lo está llevando, lo está eliminando, sino pide la asistencia del Señor para poder tener la fuerza y tumbar el templo. Y dice que murieron más filisteos en ese momento que todos los que, digamos, él había eliminado en el transcurso de su tiempo como juez. Entonces, por eso es que decimos que el caso de Sansón también se considera un suicidio. No sé si añadirías algo más de pronto. ¿No? Sí, ya estamos. Bueno, relacionado también con el suicidio, hay una pregunta que dice, en cuanto alguien se suicida, ¿cuál es su estado delante de Dios? ¿Cómo queda el suicida delante de Dios? Me temía que fueran a hacer esa pregunta. Yo, esta oportunidad, este ejercicio que se hace en el campamento de jóvenes me parece pues extraordinario, pero también tiene una gran dificultad, ¿sí? Porque uno no sabe qué preguntas van a salir. Y esta es una de las preguntas pues más difíciles que hay. Y de hecho las opiniones aún de hermanos muy serios y profundos son contrapuestas, o sea. Y entonces, para no errar, quisiera como hacer varias consideraciones para no dar una respuesta como tan fácil a una pregunta tan compleja, ¿sí? Lo primero que habría que decir es, la persona que se suicidó verdaderamente era un creyente, porque hay una gran cantidad de personas que pueden reunirse, orar, participar y vivir como vive un creyente, pero nunca entregaron su vida al Señor. Y si nunca entregaron su vida al Señor, creo que la respuesta a la pregunta allí está, ¿sí? La otra consideración que quisiera hacer es que creo que todos los creyentes que estamos aquí, en lo que me incluye, reconocemos que la salvación depende de la obra de Cristo en la cruz y no de un acto nuestro, sino lo que nos salva es aceptar la muerte de Cristo, y lo que nos condena sería no haber aceptado ese sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces, si no creemos en una salvación por obras, en un determinado momento de un creyente que haya entregado genuinamente su vida al Señor y como hablábamos, en ese momento se cierran todas sus opciones, todas sus circunstancias, y este genuino creyente finaliza su vida suicidándose,
pues la salvación no depende de ese acto último de su vida. Y esto lo digo no de manera liviana, sino que yo quiero que ustedes me entiendan con atención lo que les quiero decir. Todos estamos cometiendo pecados, solo que tenemos la opción de pedir perdón y nos arrepentimos de esos pecados. En este tipo de pecado digamos que no tiene ese momento, ¿sí?, de arrepentimiento, pero es tan pecador como lo somos nosotros, ¿sí? Si ustedes recuerdan, contaba una situación de una persona que salta de un puente y sobrevive, y en lo que está pensando mientras está cayendo es que eso sería lo único que no podría ser perdonado, de lo que no podría volver atrás. Hay un libro de Max Lucado que se llama Exceso de equipaje y habla de una circunstancia así como particular y pregunta, están unos padres muy dolidos porque dicen, y él no alcanzó a arrepentirse de eso. Y este hermano les pregunta a ellos, ¿estás seguro de eso? O sea, en ese último instante de esa persona, ¿podría haberse arrepentido? Solamente Dios lo sabe, ¿sí? O sea que no es la respuesta mía. Y el tercer elemento que quisiera que todos consideráramos es que la Biblia sí habla de un pecado imperdonable, ¿de acuerdo? La Biblia habla específicamente del pecado imperdonable y no es una referencia al suicidio. Entonces, con esto no es que esté evadiendo la respuesta a la pregunta que me están haciendo, sino que por lo menos consideren ustedes esas tres cosas. ¿Era un genuino creyente o era alguien que de pronto de manera externa era un cristiano pero no era un verdadero creyente? Nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que descansa en la aceptación de la obra perfecta de Cristo por nosotros. Y lo tercero es que la Biblia sí habla de un pecado imperdonable, y el pecado imperdonable bíblicamente no es el suicidio. No sé si añadirías algo más. De pronto, estamos con ese de pronto, ya sale que ya. Como que las pilas están acabando. Para prenderlo. De pronto añadir que generalmente cuando en los paneles se hacen esa pregunta, en internet se ve mucho que muchos hermanos usan esa respuesta como si alguien estuviera haciendo una apología del suicidio. Y eso hace muy difícil responder la pregunta porque definitivamente las Escrituras reprueba esta práctica, ¿no? La considera un atentado contra algo sagrado que es la vida. Entonces la respuesta de que creemos que realmente la salvación es por gracia y exclusivamente depende de lo que Cristo hizo, no es una apología al suicidio, sino reconocer un hecho que es la base de nuestra fe. Entonces una circunstancia tan difícil de sobreponer o de responder como lo es el suicidio, no puede oscurecer todo lo que las demás escrituras enseñan acerca de la salvación. Relacionada a esa pregunta hay una que tengo acá que creo que la acabamos de responder. ¿Qué pasa cuando alguien se suicida, pero él decía que las veces que lo intentaba se arrepentía y pedía perdón antes de hacerlo y al fin lo logró? ¿Qué pasa ya en la muerte con esa persona? Creo que refiriéndonos a la respuesta, si era creyente o no era creyente, define lo que pasa con la persona. Lo demás era juzgado según las obras de cada uno, ¿sí? Es lo que entendemos por las Escrituras. Sí. De todos modos, aunque como está diciendo Jaime, la respuesta creo que estaba incluida en lo anterior, quisiera volver a enfatizar lo que estaba añadiendo Pablo David. Lo anterior no es una apología ni una defensa, porque digamos, citados fuera de contexto, podría decir, no, los hermanos dicen que eso es una maravilla y está perfecto. No estamos diciendo eso, ¿sí? No estamos diciendo eso, solo que hay que hacer suficiente claridad de que la salvación no depende de nuestros actos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Relacionado también al suicidio, hay dos preguntas. ¿Cómo ayudar a alguien que tiene tendencia suicida? O también si encuentro a alguien que quiere suicidarse, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué le puedo decir? ¿Qué puedo hacer con esa persona? Bueno, eso también quiero que estemos como muy serios con esto, porque no es un tema para que una persona lo tome como si fuera pues el super especialista y venga yo le manejo esa dificultad, porque no es así,
¿sí? Cuando una persona tiene esa tendencia y cuando creo que alguien escribe en la pregunta tiene una tendencia es porque lo ha estado diciendo, porque lo ha intentado antes o porque la familia hace referencias de que eso es lo que la persona está buscando. Lo que hay que identificar con eso es que son como unas banderas de alerta que está diciendo es ayúdenme, ¿sí? Entonces, quiero contarles, por ejemplo, yo trabajo en un servicio de urgencias y de hospitalización. Una persona hace un intento, supongamos se toma unas pastas, se toma un insecticida. La primera parte que siempre se hace es, no digamos como el tema de la salud mental, sino la salud física, o sea, hacer la intervención de la desintoxicación en ese momento que la persona ha hecho. Y a pesar entonces de que está el personal médico y médicos especialistas y enfermeras jefes y todo eso, no somos el centro especializado para eso. Después de que se ha hecho la desintoxicación y se han garantizado que los signos vitales están bien, que se han hecho pruebas hepáticas o renales, o sea, que la sustancia, digamos, se contrarrestaron los efectos, se remite a un hospital psiquiátrico para que sea el psiquiatra el que defina si tiene que continuar hospitalizado o se puede manejar ambulatorio. ¿Con eso qué quiero decir? Que ni aún dentro de la atención médica, la primera atención que nosotros hacemos es como la que ya le solucionó el problema. Entonces no creamos que en una conversación de 5 o 10 minutos le resolvimos el problema a una persona. Entonces, ha consultado a los especialistas entonces de la salud mental. Nos dice, pero es que no son creyentes, ¿sí? Si usted de pronto necesita una cirugía de la vesícula, usted le pregunta al cirujano si él es creyente o no es creyente, o usted se preocupa más bien si estudió bien eso o no estudió, ¿sí? Entonces digamos que son las personas que lo han estudiado y dejemos en las manos de esas personas, digamos, ese tipo de atenciones. Ahora, ¿cuál es nuestra intervención entonces como creyentes? ¿Sí? Tenemos que valorar el verdadero riesgo suicida. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la persona, por ejemplo, cuando habla de que quiere terminar con su vida, habría que hacer una pregunta confrontadora, es que uno a veces quisiera como evadir eso. No, de eso ni hablemos, no. Estás diciendo que te quieres matar. ¿Has pensado cómo te vas a matar? O sea, eso de entrada uno como que cree que eso no sería lo que uno debería de preguntar, pero eso es lo que se hace en esas valoraciones. ¿Has pensado cómo te matarías? Entonces, dependiendo de la exactitud y el detalle con lo que la persona describa cómo lo haría, es que se define que necesita estar hospitalizado. Es muy distinto que la persona diga, no, yo tengo unas ideas allí como raras, a que le diga a uno, no, ya me compré el veneno, o ya conseguí el revólver, ¿sí? Si ya la persona tiene como definido cuál es el plan, la persona tiene que estar hospitalizada. Tiene que estar hospitalizada, ¿sí? Por ejemplo, entre los jóvenes puede suceder esto. Un compañerito dice que se quiere, te voy a contar un secreto, pero tienes que jurarme que no le vas a decir a nadie. Me voy a matar. Esos son unos juramentos que no se pueden cumplir, ¿sí? Porque está en juego la vida de una persona y entonces vuelvo y les digo, detrás de la persona que está diciendo que se quiere matar, está levantando la mano diciendo, por favor, ayúdenme. Entonces tenemos que estar atentos a ese pedido de ayuda, ¿sí? Entonces está la psicología, está la psiquiatría. Acuérdense que les hablé que hay una realidad no espiritual de la enfermedad mental y algunos de estos medicamentos con los que a veces como creyentes todo el mundo choca pueden equilibrar esos neurotransmisores y la persona puede salir adelante de eso, ¿sí? Entonces recapitulo qué es lo que he dicho. No es tan sencillo como que usted diga, no, como yo soy creyente, ya, yo tengo la respuesta para ayudar a esta persona. Tenemos la respuesta porque es el Señor, pero esto siendo un tema tan complejo, necesitamos entonces, además del apoyo de nosotros como cristianos, el involucramiento de la familia y el personal especializado en la salud mental para que se le pueda ayudar, ¿sí? O sea, sé que esta no es una respuesta sencilla con todo lo que he dicho, pero es que el problema es demasiado grande para que creamos que en 5 minutos de una conversación yo puedo resolver este problema. Inclusive la persona dice que se quiere matar, pero ¿por qué te quieres matar? Y no quiere decir nada más. ¿Sí? A veces las personas están necesitados de ayuda, pero no son capaces, como veíamos en el día de hoy, ni verbalizar lo que está sucediendo. En Lucas 6:45 dice la Biblia, al final del versículo, que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la manera como podemos conocer lo que está en ese corazón es que la persona hable.
Entonces, existen unas preguntas que se llaman preguntas circulares. Entonces, a veces los pacientes están mutistas, no quieren decir nada. Pongamos que Jaime es el paciente, llegó porque se tomó unas pastas o hizo alguna cosa, está ahí sentado y bueno, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Y el paciente no dice absolutamente nada. Pues obviamente sí es muchísimo más difícil de ayudar. ¿Cómo es la pregunta circular? Esta persona no quiere hablar nada, entonces yo le digo algo así: don Jaime, veo que no quiere hablar. ¿Le gustaría contarme por qué no quiere hablar? O sea que le estoy validando el derecho de él de no querer hablar, pero quiero conocer un poquito más, y es una manera, digamos, que se utiliza en la medicina para que los pacientes suelten un poquito más acerca de ese mundo interior que necesitamos conocer para poder ayudar. No debemos minimizar los intentos, porque algunos papás o algunos adultos o profesores dicen: no, eso fue una bobada para llamar la atención. ¿Sí? Se tomó apenas 3, 4 pastas. ¿Sí? Vuelvo y les digo, está levantando la mano y está diciendo: por favor, ayúdenme. Entonces algunas personas hacen una distinción entre el gesto suicida y el intento suicida. O sea, como el gesto es una cosa muchísimo más leve. No hay temas leves en esto. Si una persona así tome una pasta, así tome 1 centímetro del insecticida, pero con ese fin, está pidiendo una ayuda en un problema de una magnitud muy, muy grande. ¿Sí? Entonces, la manera de ayudar ya de nosotros como creyentes es hacer preguntas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerdan que vimos como unas 17 qué estás leyendo, qué conversaciones estás teniendo, en qué grupos de amigos te estás involucrando? Y obviamente, pues llevarlo en oración al Señor. Pero esa intervención tiene que estar con el apoyo de la familia y vuelvo y les digo, el personal especializado. ¿Sí? Miren cómo es de complejo esto. Pacientes están aún en el cuidado especializado en un hospital psiquiátrico y los especialistas que lo están viendo encuentran que el paciente está como mucho mejor y le dan salida, y a los 2 o 3 días de estar fuera el paciente se suicida. O sea que aún hasta entre las manos especializadas está este riesgo aquí. O sea, con esto lo que alerto es que es un problema demasiado grande. ¿Por qué los médicos familiares, los médicos generales en un servicio de urgencias o de hospitalización, después de que hablan con el paciente, no le pueden dar salida, sino que tienen que hacer que el psiquiatra lo vea? Si yo le doy salida al paciente después de un intento suicida y el paciente repite el intento y se suicida, hay un asunto de responsabilidad civil mía, porque yo no era el especialista en salud mental y le di salida. Si el paciente va donde el psiquiatra hace la misma evaluación y considera que el paciente puede manejarse ambulatorio y después de que le da salida el paciente se suicida, al psiquiatra no le pasa nada. No sé si con eso me alcanzan también como a entender un poquito más de la misma complejidad que tiene esto. Se espera que era el criterio del especialista el que dijo que lo podía hacer y entonces no le encontraron inconveniente. Ojo con cualquier intento así pequeñito, ¿sí? De que se estaba como lacerando las muñecas o lo que les digo de las pastas o el insecticida. Ahí nos está haciendo ya la señal de alerta antes de que esto nos coja mayor ventaja. Si sucediera en el momento, porque alguien creo que hizo esa pregunta, me escriben un mensaje de WhatsApp, me están llamando y me dicen: estoy pensando hacer esto en este instante, ¿sí? Y usted está en la distancia y no puede ni llegar donde esa persona está. La primera valoración que está es como decirle: ¿con quién estás? ¿Quién es la persona que está más cerca de ti? ¿Sí? Usted no puede entrar a razonar con la persona que está diciendo eso: ya voy a saltar, eso por teléfono. Usted no puede intervenir ahí porque usted no lo puede sujetar. Entonces lo que hay que preguntar es: ¿cuál es la persona que está más cerca de ti? Hazme el favor y me comunicas con esa persona inmediatamente. Ya, y decirle: no lo dejes solo, mejor dicho, estás con él hasta que yo llegue o hasta que lo llevas al servicio de urgencias, pero hay que hacer algo. ¿Y si está solo? Y si está solo, sí. Y si está solo, que el Señor tenga misericordia de todos y de verdad. ¿Sí? ¿Qué le dice uno? Es como no hay una única respuesta de qué es lo que se debe decir, ¿no? Pero digamos que más o menos el tipo de conversación que se tiene en ese caso, bueno, hay líneas especializadas para eso también, ¿no? Hay líneas especializadas telefónicamente para eso, pero no es como de entrar a usted dar sus opiniones o dar sus consejos de que la vida es muy bonita, de que no lo vas a hacer, que mira, que esto se va a componer, que esto va a estar mejor, sino hacer preguntas más que usted hacer afirmaciones.
¿Por qué estás pensando esto? ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Buscaste algún tipo de ayuda? Pero siempre como hacer preguntas para que la persona esté respondiendo. ¿Por qué? Porque en la medida que la persona esté respondiendo y esté hablando, usted está conociendo lo que hay en su corazón. Y ahí entonces estará la asistencia del Señor para decirnos, de acuerdo a lo que la otra persona nos está diciendo, de qué manera les podemos ayudar. Porque no hay como una fórmula única, eso no es como una receta de cocina que es esto más esto y resultado sancocho. No es así, ¿sí? Sino que siendo todos los seres humanos tan distintos entre nosotros, de la misma manera las intervenciones tendrán que ser diferentes, ¿sí? Bien complejas las preguntas. La situación, claro que sí. Relacionado al suicidio, ¿cómo yo podría darme cuenta o detectar que un familiar, un hijo, un amigo, un hermano lo ha pensado suicidarse, ha intentado, quiere? O sea, ¿qué síntomas? ¿Cómo podría yo detectarlo para poderlo intervenir o ayudar a tiempo? Si estuvimos muy atentos, lo que queríamos en el primer tema del día de ayer era, o sea, el reconocimiento del problema. O sea, no nos podemos hacer como los indiferentes, como pasar por alto con esto, entonces debemos hacer como preguntas directas. Si no estamos de hacer las preguntas directas, veíamos que mucho del fondo que hay detrás de esto tiene que ver con la depresión, ese estado permanente de tristeza de más de 15 días, con disminución del apetito, con alteración del sueño, con la pérdida del interés de las cosas que a la persona antes le gustaban. Si usted tiene, por ejemplo, aquí que están los padres de familia, ustedes tienen un hijo que todos los días va a jugar fútbol, todos los días, o sea, es el tipo más aficionado al fútbol, y de un momento a otro cosa extraña, no, yo no quiero como volver por allá, yo no quiero jugar. O sea, una persona que súbitamente cambia sus rutinas, ¿qué le pasó? Algo está sucediendo. Yo no quiero ir al colegio. ¿Qué está pasando en el colegio que no quiero ir? ¿Sí? O cualquiera de las cosas que hacían parte de lo que la persona encontraba su entretenimiento, su hobby. Entonces, esos cambios súbitos deben ser como señales de alerta y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y después de eso, hacer preguntas directas. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo has estado? Te veo como más triste últimamente. Algo que de pronto necesitamos que conversemos. Hagamos que la persona hable, ¿sí? Y si la persona no habla, aún como creyentes, bueno, vamos a ir en oración. Yo quisiera que oráramos juntos. ¿Tienes algo particular por lo que te gustaría que yo orara? Y en las peticiones de la persona, tengo que entrar a descubrir qué es lo que está sucediendo definitivamente para poder ayudarle, ¿sí? Acuérdense que lo decíamos también en el tema, esta es una situación que aun cuando la persona tiene su ideación suicida, su plan, tiene un tremendo estigma. O sea, la persona piensa que si lo hace público, va a quedar como con una marca allí permanente, ¿sí? Del inmaduro o del carnal o del débil. Entonces como que quiere hacer como una coraza alrededor de eso y no tiene la libertad de poder decirlo. Entonces que lo puedan decir los papás, que el papá puede escuchar lo que él tenga que decir, o los hermanos, o como decíamos en la iglesia, la comunidad de salud, de apoyo que debe ser la iglesia para cada uno. Que aún nosotros, si nos pudiéramos escandalizar, el Señor no se va a escandalizar, y entonces digámosle al Señor cuáles son las peticiones o las circunstancias por las que la persona está pasando. Hubo una palabra, una parte que mencionó que quiero aprovechar para hacer la pregunta de una vez, y es relacionada con la depresión. Hay una pregunta que hay aquí que dice, ¿la depresión puede existir en la vida del creyente? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pues vimos 8 casos hoy bíblicos, ¿no? De personajes extraordinarios, ahora que ellos mismos desearon como su propia muerte, lo cual habla de que aún el creyente puede pasar por depresiones, ¿sí? Que pueda pasar por depresiones no quiere decir que, nuevamente, que no, que está bien y que es normal que el creyente esté deprimido, no, ¿sí? Pero esas pueden ser esas inflexiones en la vida del creyente en este caminar, que aunque el Señor quiere llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, eso no es como una línea así recta, sino que vamos pasando por cosas tremendas. Creo que hablé con alguien y quisiera hacer la recomendación de este libro. Es un libro de un hermano altamente recomendado, ya partió con el Señor, el hermano Martin Lloyd-Jones, que durante 2 años estuvo compartiendo temas, 2 años compartiendo temas sobre la depresión, y el libro se llama Depresión Espiritual. Vale la pena que
que ese sea un libro de texto que podamos tener nosotros, consultar y recomendar para conocer en profundidad aún cómo los creyentes experimentan este tema de la depresión. Vuelvo y digo, esa no es la normalidad, ¿sí? Pero claro que el creyente puede pasar por depresión. Hubo algo que no dije que es muy importante, no lo dije en la charla, pero aprovecho de decirlo aquí. Algunas sustancias, incluidos medicamentos, pueden generar depresión y pueden empeorar las tendencias suicidas. Algunos de los antihipertensivos, especialmente los betabloqueadores, pueden hacer que la persona esté mucho más apagada de lo que normalmente es. Medicamentos como el propanolol, el metoprolol, el bisoprolol, el carvedilol y otros terminados en lol, ¿sí? Pueden hacer que la persona esté deprimida adicionalmente. Inclusive, aquí que hay tantos jóvenes, hay un medicamento que se utiliza solo de manejo de los dermatólogos para el acné, cuando el acné es muy severo. Se llama isotretinoína o Roacutan, que es el nombre comercial. Empeora las tendencias suicidas, ¿sí? Entonces, cuando una persona ya tiene tendencia suicida, eso debe informárselo al dermatólogo para que no le formule un medicamento que lo va a empeorar. No es que el medicamento sea malo en sí mismo, sino que no es un medicamento para todas las personas. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta.